Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Bueno, hoy es un día muy especial. Este domingo hay una celebración que tenemos en común, por lo menos acá en Argentina, todos, judíos, cristianos, gente de otras religiones o de ninguna comunidad de fe. Es el Día del Padre. Así que a quienes tienen la enorme fortuna de tener un papá a quien llevarle física y presencialmente un abrazo, una sonrisa, un cariño y compartir un rato con el papá. Los felicito, los aplaudo, ojalá puedan disfrutar ese momento. Y a los que ya, por esas cosas de la vida, ya no tenemos físicamente a nuestro papá acá con nosotros para hacerle eso, de todos modos, es un momento para recordarlo con cariño. Y a quienes tenemos hijos, poner la cara y decir, sí, hijo, sí, hija, y recibir el cariño de nuestros seres queridos. Y a mí me parece que ese tipo de vínculo, ese tipo de ceremonia íntima que marca el Día del Padre, no es litúrgico, no tiene que ver con doctrinas teológicas, pero algo tiene que ver con el amor al Padre que diferentes comunidades de fe también enseñan, pero refiriéndose al Padre que según las creencias de alguna comunidad de fe es el Padre en sentido figurado, tal vez, pero de todos. Así que, feliz Día del Padre. השם אלוקיכם חיים כולכם היום חיים כולכם היום היום חיים כולכם היום היום חיים כולכם היום 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 חיים כולכם היום היום חיים כולכם היום
además, hoy es un día en el que en muchas iglesias cristianas se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y les voy a contar que, digo muchas iglesias cristianas porque tengo entendido que hay algunas iglesias como la de los Testigos de Jehová, por ejemplo, y hay iglesias que se denominan unitarias, donde esta doctrina no es parte del credo. Y hoy en día, año 2025, para la mayoría de los judíos, eso de que Dios sea uno y trino y se manifieste en tres personas, no es una doctrina kasher. Ya no, como en la Edad Media es considerado, como era considerado en la Edad Media por muchos judíos, visto como idolatría, pero no es una doctrina que la mayoría de los judíos hoy en día sintamos como propia. Es algo que nos parece que es más del un poco incomprensible universo religioso cristiano. Para los cristianos mismos es un misterio de la fe, ¿no? E incluso Jesús mismo en el fragmento del Evangelio, el de según San Juan, que se lee en las iglesias hoy, dice que hay cosas que son muy difíciles de explicar y de entender. Son los misterios de la fe. Pero lo que a mí me gustaría compartir con ustedes es una breve referencia histórica. Resulta que antes de nacer Jesús y de postularse la doctrina de la Santísima Trinidad, ya había autores judíos, como por ejemplo Filón de Alejandría, que escribían de un Dios que podía manifestarse en tres personas. Filón de Alejandría, claro, él era de formación, era un filósofo y político, de formación helenista, y él no se alejaba demasiado de las creencias de los judíos de su época al plantear esto como alegorías. Es interesante que en la Edad Media, cuando todavía no tenían en claro que el mismo Filón, que era considerado el líder político de su comunidad en Alejandría y por este motivo viajó a Roma para representar a los judíos de Alejandría ante el emperador romano con una solicitud de la comunidad, etc., que ese mismo Filón era también el filósofo que había escrito las obras donde hablaba de una tríada, de una triple manifestación de Dios en tres personas. Y entonces en toda la Edad Media se hablaba de Filón Christianus, Filón el cristiano, pensando que era una persona diferente. Y de Filón de Alejandría quedaban muchísimas obras escritas que conservó la cristiandad, siendo durante muchos siglos el autor clásico de la cultura griega y helenista del que más libros quedaban, como Platón, Aristóteles y Filón. Hasta que las investigaciones en el siglo fines del XIX, comienzos del XX, dejaron claramente establecido que eran los dos una y la misma persona. Y entonces, ¿ahí qué pasó? En las escuelas de teología dejó de leerse a Filón Christianus porque ya no era cristiano. Y del lado judío, nunca, a partir más o menos del concilio de Nicea, año 300, nunca más se volvió a mencionar la idea de que Dios pudiera manifestarse en tres personas, aunque inicialmente esta idea daba vueltas en el mundo judío. Así que fíjense cómo... Claro, el tema es que es diferente que algo sea una doctrina
que define una comunidad de fe y que esa doctrina es defendida dogmáticamente, que esta es la historia de la tradición cristiana. Y otra cosa es que sea una alegoría un poco poética de un autor que define su identidad judía no como la de una persona que sostiene ciertas doctrinas de fe de manera dogmática, sino que su identidad es una identidad que incluye otros aspectos. Porque en la época de Jesús, en la época de Filón de Alejandría, el judaísmo no era una religión, era lo que hacían los judíos. Incluía comer kasher y descansar en Shabbat, fundamentales, que sí, había una referencia religiosa a esto, porque todos los pueblos tenían su religión, diríamos hoy en día. Pero en realidad, ¿qué es lo que uno creía en aquel entonces? Era una cuestión personal, íntima, no muy importante y que no interfería con la identidad, por ejemplo, judía de alguien. Uno podía ser judío y estar muy de acuerdo con Sócrates tal como lo presenta Platón, por ejemplo. Leer a Platón y no dejaba uno de ser judío por ese motivo, siempre y cuando, por supuesto, viviese y ocupase un lugar dentro de la comunidad. Es decir, si seguía comiendo kasher, descansando en Shabbat, iba a la sinagoga para cumplir con el minyan, para el rezo comunitario, era un buen judío por su práctica de vida, si ayudaba a los más débiles de la comunidad, a los huérfanos, las viudas, si iba a visitar enfermos. Era un buen miembro de la comunidad y nadie dudaba de su judaísmo, porque la identidad judía estaba definida por cómo uno se comportaba, no por en qué creía, porque no era una religión todavía. Luego, creo que fue en el siglo XII, Maimónides planteó por primera vez un credo de 13 artículos de fe que, según Maimónides, personaje muy respetado, nacido en España, pero que su vida activa transcurrió más que nada en Egipto, según Maimónides, esos 13 artículos de fe eran los que tenía que creer un judío para ser judío. Algo en lo que ya estaba muy influenciado por la idea de que el judaísmo es una religión. Y hasta el día de hoy hay autores que eso lo discuten, no están de acuerdo con esa definición de judaísmo. Entre ellos todos los judíos sionistas laicos y seculares que fundaron el Estado de Israel, por ejemplo, para los cuales no tiene nada que ver la creencia en la Torá como sagrada escritura o la fe judaica, no. La identidad judía pasa por otro lado, aún hoy en día, para mucha gente. Y esto es algo que nuestros amigos cristianos a veces no lo entienden o los desconcierta. Pero tiene más sentido hablar de una identidad, no sé si decir étnica, cultural, porque todas estas definiciones un poquitito le tiran de sisa. La identidad judía es un poco difícil de encasillar, porque no es un pueblo, digamos, se habla, qué sé yo, si vamos a hablar genéticamente, después de 2000 o 2500, en el caso de algunos, años de dispersión entre otras naciones, bueno, ha habido frutos de violaciones o de infidelidades o de matrimonios mixtos con hijos de madre judía que se integran a la comunidad, que significan que el pool genético del pueblo judío es muy diverso. Entonces, biológica no es la cosa, cultural. Y el pueblo judío ha generado 70 idiomas diferentes a lo largo de su estadía, qué sé yo, entre los diferentes pueblos del mundo. Entonces no es una cultura, no es lo mismo el judaísmo de los de Bujara que el de los Mizrahi, que el de los sefaradíes, que el de los ashkenazíes, que el de los Beta Israel de Etiopía. Son tradiciones culturales muy marcadamente diferentes. Y en todos estos que he denominado, sin embargo, está claro para todos que un judío es el que
vive como judío, no el que cree esto o aquello o lo otro. Entonces, en el día en el que algunos de nuestros amigos cristianos celebran la solemnidad de la Santísima Trinidad y ese misterio de fe, me parece que una nota interesante es recordar que esa idea alguna vez no fue ajena al pueblo judío, que en todo caso lo que muchos judíos no aceptaron y no aceptan hoy en día es que el Verbo se haya hecho carne en Jesucristo, Dios encarnado. Ese es un artículo de fe, que ese artículo de fe en particular acerca de una de las tres personas de la Trinidad, para muchos judíos no es el caso, por motivos que no sé si viene al caso conversar ahora, pero en realidad a mí lo que me interesa resaltar es que fíjense, la idea de que Dios se manifieste de diferentes maneras, que ya viene de la India, del Trimurti, Brahma, Shiva, Vishnu, no es propia del pueblo judío desde ya. ¿Se acuerdan de la anécdota esa de los tres ciegos que en la India alguien mete en una habitación con un elefante para que luego salgan de la habitación y lo describan, y uno el que abrazó la pierna dice es como un tronco de una palmera, y otro que tocó la trompa dice no, es como una serpiente gigantesca, como una boa, y otro que tocó el lomo dice es un tonel enorme. ¿Y cuál de las tres es la verdad? Bueno, las tres lo son, pero ninguna de las tres es toda la verdad. Y bueno, del mismo modo uno puede alegóricamente describir cómo es Hashem, nuestro creador, de maneras diferentes, y algún autor lo hace poéticamente de tres maneras. Y esto, hace 2000 años, en la cultura judía, era perfectamente válido y legítimo. Luego, cuando ser judío se transformó en no ser de religión cristiana, estoy hablando sobre todo en Europa, ahí los judíos dejamos del lado cristiano la Trinidad y empezamos a verlo como algo raro, tal vez idolatría. Y la idea de una Santísima Trinidad que empezó y creció primero como algo aceptable en el pueblo judío, quedó del otro lado de la frontera y pasó a ser una idea netamente cristiana que los judíos miraban de lejos y diciendo qué barbaridad. Hoy en día, que tal vez ya hemos podido crecer un poco y dejar atrás a ver quién tiene la razón y cuáles son las doctrinas válidas siendo las del otro equivocado, es decir, que podemos aceptar y respetar que unos creen una cosa, otros creen otra, y que eso no desmerece en nada fundamentalmente la dignidad de todo ser humano y cada ser humano y cada vida humana, y que el otro, independientemente de si cree o no cree en tal doctrina, es alguien en quien puedo, si tengo suerte, si soy realmente rico espiritualmente, puedo ver que ha sido creado a su imagen y semejanza y ver una chispa de la divinidad surgir del encuentro con lo otro del otro. Así que en ese sentido celebro que mis hermanos cristianos puedan celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, y desde aquí les mando un saludo muy cálido para esa celebración. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.
Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. usinadejusticia.org.ar. Damas y caballeros, con ustedes. Coffee Break tiene de todo y para todos. Después del pensando y durante el morfando, Coffee Break, el programa que estabas esperando. O tal vez no. La pasta sin queso es como el amor sin beso. De 10 a 13, de lunes a viernes, Dani Salzman y su equipo acompañan tu mañana para que la conviertas en mediodía. Desde siempre y como siempre en Radio High. ¿Querés escuchar un buen programa? No escuches el Coffee Break. Puedes bajar la app de Radio High para Google y Android. Y escucharnos e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Para Google y Android. La mejor música. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
בסערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויהי בהעלות השם את אליהו בסערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. 50 איש מפני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק. 50 איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, והנה רכב אש וסוסי אש, ויעל אליהו בסערה השמיים, והנה רכב אש וסוסי אש, ויעל אליהו בסערה השמיים. אבי רכב ישראל ופרשיו, אבי אליהו Dale. Bueno, y aclarado entonces esto de que el judaísmo en la época de Jesús de ningún modo era una comunidad de fe, o por lo menos la parte de liturgia era una parte. Claro, el culto a otros dioses en un pueblo que se definía como un pueblo, el pueblo elegido por y para servir a Hashem, el culto a otros dioses, claro, sí, no era solamente idolatría, era traición. Pero de todos modos, la comunidad de fe no es lo único ni lo central para muchos judíos, ni siquiera hoy en día. Lo que no quita que encontremos en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, el Tanaj para los judíos, no encontremos allí una enseñanza y una historia, la historia no de los historiadores, tal vez una mnemohistoria, algunos mitos, no sé, pero algo que nos cuenta cómo nos fuimos constituyendo como Israel primero, como pueblo judío después y como identidad judía. Y hoy, que esta semana tan especial que ha transcurrido desde el domingo pasado, cuando nuestros amigos cristianos celebraron Pentecostés, en el interín estuvo el presidente de Argentina, Milei, de visita en Israel y el miércoles tan cálidamente recibido por el primer ministro, por el presidente de Israel, por la Knesset, en un país que está pasando en este momento, Israel, tantos problemas. Poder recibir a un amigo es algo fundamental.
Y yo quiero compartir con ustedes una lectura y una interpretación de lo que se está leyendo hoy en las sinagogas, que son unos versículos del libro de Números, que tienen que ver con lo importante que es poder contar con otro. En este momento, Israel necesita a sus amigos, necesita sentir que están cerca, que nos acompañan, que nos apoyan, y no se trata del apoyo militar ni con armas. Se trata del apoyo desde el corazón y del apoyo sincero que el presidente y primer ministro de Israel evidentemente se dan cuenta que el señor Javier Milei, como presidente de Argentina, llevó a Israel. Y quiero mostrarles en las Sagradas Escrituras cuán importante es para acompañar un momento difícil, para poder salir adelante de un momento difícil, cuán importante es en la tradición judía poder contar con alguien. En Números 11, 5, 6, tenemos narrado, esto forma parte de la parashá, para los que la leen en hebreo. Parashá es el fragmento bíblico que se lee cada semana. La parashá Beha Aloteja. Les decía que en Números 11, 5, 6 describe un momento que posiblemente sea el más bajo emocionalmente, el momento en el que tocó fondo Moisés. Después del drama sucedido en el Sinaí, la revelación, el becerro de oro, perdonar, la construcción del tabernáculo y también los códigos de pureza y santidad. Y de golpe los israelitas, el único en lo que piensan es comida. Y le plantean, ¿quién va a darnos carne de comer? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto sin costo y los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y el ajo, pero ahora nuestras gargantas están secas y lo único que hay es este maná. Yo creo que eso solo era suficiente para que pobre Moisés se deprimiera, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona Moisés? Le habla a Hashem, le dice a nuestro Creador, ¿por qué has tratado a tu sirviente tan duramente? ¿Por qué he encontrado tan poco favor en tus ojos como para que me cargues con esta gente? ¿Acaso yo los concebí? ¿Yo concebí a toda esta gente? ¿Yo los parí? Como para que me dijeras, ahora cargalos, llévalos a Upa vos, como la mamá lleva a su bebé. Moisés confiesa, no puedo cargar a no puedo soportar a toda esta gente yo solo. La carga es demasiado para mí. Si es así como me vas a tratar, dame la muerte. Si he encontrado un favor en tus ojos, por favor no me dejes vivir más y ver mi propia miseria. En Números 11, 11 y 15. Aquí la Torá nos da una visión psicológica muy profunda de la psicodinámica de una crisis emocional. Y lo que nos dice es que en el medio de la desesperación es fundamental no estar solo.
En este caso, para Moisés es Dios quien le acompaña. Es Hashem el que ayuda a Moisés a ponerse de pie y salir del pozo de la desesperación. Y le habla directamente y le dice que ya no va a tener que estar ansioso por las quejas de la gente, que no va a guiarlos él solo en el futuro, que habrá otros que le ayuden. Y con respecto a la gente, que no se preocupe, que pronto iban a tener tanta carne para comer, que se iban a empachar y enfermar por comer demasiado, y no se iban a volver a quejar por la comida. Y aquí encontramos ilustrado en el Tanaj, entonces, en la Torá, lo que el Talmud en Berajot 5b dice, cuando dice: un prisionero no puede liberarse a sí mismo de la prisión. Siempre hace falta un otro, alguien para salir de la depresión. Y por eso el judaísmo insiste tanto en no dejar solos a los miembros de la comunidad, especialmente en los momentos en los que están en su máxima vulnerabilidad. Por eso hay que visitar a los enfermos, reconfortar a los deudos que están en duelo, incluir a los que están solos, el extranjero, el huérfano, la viuda, en las celebraciones festivas, y ofrecer hospitalidad, que es, en la tradición judía, algo aún más grande que recibir a la Shejiná. La Shejiná es la personificación alegórica de la presencia de Dios, de la presencia de Hashem en un lugar y en un momento en este mundo. Y justamente como en los momentos difíciles uno se aísla de otros, es que quedarse solo agrega un problema más a la desesperación. Por eso Dios le dice que convoque a 70 mayores. En realidad no está claro qué hicieron esos 70 mayores que lo acompañaron a Moisés. Pero el solo hecho de que estuvieran allí tuvo un efecto, si me permiten, terapéutico. Y la otra cosa que nos narra Tanaj es que el solo hecho de sobrevivir a la desesperación fue una experiencia que transformó la estructura del carácter de Moisés. Cuando la autoestima de uno es molida hasta quedar esparcida en el polvo, ahí es cuando uno se da cuenta de que no se trata de uno, de que el conflicto no es con uno, que de lo que hay que ocuparse es de los otros y de las propuestas ideales que tienen que ver con sentir que hay una misión, una vocación, que lo que importa es la causa, no la persona, que de eso se trata la verdadera humildad. Que la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, pensar que uno vale menos. Consiste en pensar menos en uno mismo, en entender que uno está donde está por algo. Y que si parece que uno fracasó, quiere decir que uno está ahí porque tal vez uno sea el que es necesario que esté ahí para hacer frente a esa situación.
El liderazgo siempre es difícil y el del pueblo judío es una práctica casi imposible. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿por qué me decís a mí que yo los cargue en brazos como si yo fuese la nana, la mamá que lleva a su bebé? Pero Dios nunca usó esas palabras con él. Nunca dio a entender algo parecido. Dios invitó a Moisés a liderar, pero no le dijo cómo hacerlo. No discutió con él su estilo de liderazgo. Eso lo hizo el suegro, que no era judío, Yetro, cuando le dijo, delega en otros la función judicial. Lo que estás haciendo de hacerte cargo de todo es un error, no sirve. Ahí vemos que la idea que tenía Moisés de cómo liderar estaba equivocada, pero es la idea de la persona Moisés, no lo que Dios le dijo que haga. Y tiene que venir otro ser humano a decirle, che, me parece que en esto te estás equivocando. Vos tenés que hacer tal otra cosa para cuidarte. Eso es lo que hace un amigo cuando realmente y de corazón viene, se acerca y comparte un momento con vos. Te da puntos de contacto con la realidad. Estoy hablando de la Biblia y entiendo que hablar de personajes políticos porque a uno le cae mal Milei, al otro le cae mal Bibi Netanyahu, a otro le cae mal el presidente de Israel. No estoy queriendo elogiarlos a estas personas políticas, públicas, dando a entender que no son criticables. Simplemente estoy diciendo que la visita del presidente argentino en este momento es muy significativa porque es la visita de un amigo que viene como amigo a acompañar al pueblo judío y al pueblo de Israel como amigo, y que en la Biblia vemos, como en estos versículos que estoy citando y que son los que se leen en la sinagoga en estos días, en la Biblia vemos qué importante que es en un momento difícil ser acompañado por alguien que tal vez no puede ayudar a resolver el problema, como los 70 ancianos que acompañaron a Moisés. No sabemos qué hicieron, pero que está. Y eso, estar acompañado en un momento difícil, ya es empezar a salir del momento difícil. Superar una parte, la aislación, que en sí misma empeora el problema. No quiero profundizar más en este momento, en el análisis de qué errores cometió Moisés. Pero está claro que él tenía una idea del liderazgo que su amigo y suegro Yetro le ayudó a corregir. Supo escuchar, supo aceptar un buen consejo, y en eso creo que es un ejemplo de humildad del que todos podemos aprender. Porque un líder no es el gran hombre que soluciona todo y que de manera verticalista impone un criterio y los demás tienen que seguirlo. Eso es un líder de masas, en todo caso. Los judíos tenemos valores culturales que un poco nos hacen repudiar a los líderes de masas. Tenemos una cultura que nos forma en pulir el discernimiento de cada individuo, en entender que cada uno es responsable de hacer su propia interpretación, no solo de la ley, también de las circunstancias políticas, sociales, culturales del momento. Un líder, una forma de liderazgo en el pueblo judío, si bien puede haber habido líderes carismáticos
que quisieron gobernar al pueblo como una masa. Ningún pueblo está vacunado contra eso. Pero yo creo que en Moisés vemos otro estilo de liderazgo, el de una persona humilde que pide ayuda cuando la situación lo excede y que logra escuchar y aprender y modificar su idea de cómo ejercer el liderazgo. Creo que en eso hay una guía bíblica para cualquier gobernante del mundo. Bueno, tras nuestra breve excursión por un saludo por el Día del Padre, un saludo por la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad y un paseo breve por la perashá de esta semana, solo me queda decirles muchas gracias por tenerme paciencia de escucharme y shalom, shalom, hasta el domingo que viene.